te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Lo leemos nuevamente, la versión de las Américas. Está hablando el apóstol Pablo y le dice a Timoteo: pero en caso que me tarde, te voy a escribir, le dice, mire, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y entonces vamos a verlo familiarmente, ¿verdad? Porque la casa de Dios está compuesta por familias. Y el tema que quiero trasladarle esta noche se llama instrucciones a la casa. Y vamos a ver qué instrucciones apostólicas. Solo vamos a leer Nuevo Testamento. ¿Qué instrucciones apostólicas? Vamos a leer al apóstol Juan, vamos a leer al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, de todas las instrucciones apostólicas para que podamos conducirnos tanto en la iglesia como en nuestras casas y que pueda ser de bendición para toda la familia. Así que vamos a orar esta noche. Levante usted su mano y vamos a orar por las peticiones. Padre eterno, nuevamente ponemos delante de tu presencia cada petición, cada súplica delante de ti, Señor. Las presentamos para que seas tú el que pueda solventar y que puedas mandar la respuesta a tiempo en cada una de las casas, de los hogares de tus hijos, Señor, esta noche. Pedimos por una porción nueva, Señor, sobre nuestras familias, sobre nuestras casas. Que haya salud, que haya sanidad, que haya milagros en la familia. Te pedimos también que bendigas tu palabra, tu buena y bendita palabra esta noche. Háblanos por tu Espíritu Santo al corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y usted le regala palmas al Señor, hermano. Amén, déselo fuerte al Señor. Gloria a Dios. Fíjense, hermano, que la casa de Dios está compuesta por obviamente familias de Dios. Y Cristo es el Señor de la casa. Amén. Cristo es la cabeza de la casa, de su iglesia, que es su pueblo. Es el creador, el hacedor. Pero fíjense, hermano, también que voy a leerle Hebreos 3:5 en lo que usted lo busca. Porque también viene Dios y le da una palabra a Moisés. Y Moisés empieza a tener un contacto también con Dios. Pero ese mensaje se lo traslada Moisés al pueblo. Así como en la antigüedad Moisés recibió una palabra y se la trasladó al pueblo. Ahora estamos leyendo, por eso leíamos Timoteo. Pablo recibe una ordenanza divina y se la traslada al pastor Timoteo, para que obviamente pueda darle las instrucciones a la iglesia de cómo deben de conducirse o cómo debemos conducirnos en la casa, tanto en nuestra casa como en la casa de Dios. Ahora, nuestras casas deben de tener algunas correcciones, ¿verdad? Y algunas exhortaciones, pero no exhortación como regaño, sino una exhortación como animarnos para que nosotros podamos seguir adelante en el camino de Dios. Hebreos 3:5, la versión Jerusalén 1976. Me gustó cómo lo especifica esta versión, porque dice: ciertamente Moisés fue fiel. Mire que hemos estado hablando de esa palabra fidelidad, ser fieles. Vimos el martes que Dios llama a los fieles y los hace aptos. No llama a los aptos y los hace fieles. Entonces mire, dice aquí: ciertamente Moisés fue fiel en toda, perdón, hermano, está conmigo, en toda en su casa. Oigan bien, Moisés en su casa fue fiel como servidor. Entonces mire qué importante lo que encontramos aquí. ¿Para qué hizo eso Moisés? Para atestiguar cuánto había de anunciarse. Entonces, ahorita estoy tratando de ponerle cimiento a lo que quiero trasladarle, porque quiere decir que hay instrucciones que debemos de verlo en la Biblia. En el pasado hay suficiente Biblia también en el Antiguo Testamento para poder ver qué instrucciones hay en la casa, pero
no nos daría el tiempo, tendría que ser un congreso familiar para poderlo ver. Ahorita solo voy a tomar algunos versículos del Nuevo Testamento, instrucciones apostólicas de lo que debemos hacer nosotros en nuestra casa, en nuestra familia, así como en el antiguo pacto también era importante, también hoy es importante nuestra familia. ¿Cuántos pertenecemos a una familia? ¿Cuántos pertenecemos? Amén, dele palmas al Señor entonces, porque pertenecemos a una familia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, voy a seguir leyendo Timoteo, pero me voy a ir a la segunda carta de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20. Entonces, la primera instrucción, escuche. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Entonces, mire las instrucciones que le empieza a trasladar Pablo a Timoteo. Algunos dicen que Pablo nunca se casó, que Pablo nunca tuvo mujer, porque como él habló del don de la incontinencia. Pero la verdad es que Pablo, dicen los historiadores y algunos rabinos, que era viudo. O sea que sí tuvo un hogar, ¿verdad? Obviamente quedó viudo y ya no tenía hogar, pero sabía lo que era tener un hogar. Ahora, le da instrucciones a Timoteo por las familias a las cuales cubría Timoteo, que a su vez Pablo cubría a Timoteo. Y entonces empieza Pablo a explicarle, mira, en una casa hay diferentes tipos de vasos. Hay vasos que son de oro, muy amados, muy hermosos, brillantes. Pero también hay unos vasos que son de deshonra. Y si podemos trasladarlo a nuestra familia, yo no sé aquí cuántos tienen vasos en su casa para tomar fresco, para tomar agua helada, qué sé yo. Pero usted tiene su vaso. Creo que algunos hasta el nombre le han puesto a su vaso. Creo que por ahí tenemos una prédica también de los vasos familiares, específicamente solamente de eso. Pero nuestra casa, lo que yo le quiero trasladar es que nuestra casa tiene que ser una casa de honra. Tal vez los vasos que usted utiliza cuando usted está con todos los de confianza, saca los vasos plásticos. Pero cuando llega la visita, ay, hermano, saca la vajilla, la de porcelana, hermano. Sacamos lo mejor porque llegó la visita, pero los vasos plásticos los escondemos. Y tal vez esos vasos plásticos están todos rayados, qué sé yo, hermano, están todos deteriorados, pero en ese vaso tomamos, hermano. Creo que hasta tazas que no tienen oreja, hermano, tenemos ahí guardaditas, ¿verdad? Pero mire qué interesante, porque eso quiere decir que así como físicamente hay vasos en la casa nuestra, obviamente hay vasos así en la casa de Dios. Pero como el punto es que hay que enfocarlo a la casa, yo quiero enfocarlo que su casa tiene que ser casa de honra. No tiene que haber deshonra en su casa. Por eso es, hermano, que las familias de los hijos de Dios son familias en las cuales no tiene que haber un mal testimonio. ¿Aló? Sino que tiene que haber, hermano, buen testimonio, porque se supone que es un hijo de Dios. Entonces su casa es una casa de honra. Amén. Entonces hay un uso para ese vaso, para esa casa. Una casa, hermano, que se está guardando y que se está limpiando. Dios pone su mirada en esa casa, en esa familia. Imagínese usted, tomemos a Moisés. Viene Dios y toma a Moisés. Moisés, hermano, era el menor de la familia. El mayor que Moisés era Aarón. Y creo que Miriam era la mayor de los tres. María, que fue la que chineó a Moisés. Y entonces imagínese usted, en esa familia, Dios vio esa familia y dijo: a Moisés lo voy a hacer el libertador, a Aarón lo voy a hacer sacerdote, y a María la voy a poner en la danza, porque María danzaba, María tocaba el pandero, hermano. Entonces toda la familia servía. Si usted se fija más adelante, le da instrucciones Dios a Moisés y le dice: unge a Aarón y unge a sus hijos, porque los voy a utilizar, a su familia. De ellos voy a sacar la descendencia de sacerdotes. Porque Dios lo que está interesado es que tu casa sea una casa de honra. ¿Aló? Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo: hay vasos de honra. Diga conmigo: aquí no hay ninguno, pastor. Pero en nuestra casa no deben de haber vasos de deshonra.
Porque yo no sé, hermano, por qué siempre dice, es que yo soy la oveja negra de la familia. Y no es porque salió trigueñito, no, sino porque tiene unos hábitos terribles. Y dice que es la oveja negra. Entonces rechazamos en el nombre de Jesús. Todas las ovejitas son blancas en nuestra casa. Amén. Ok, ahora, Pablo le insiste a Timoteo que para que sea la clase de persona o la clase de hijo que Dios está esperando, entonces tiene que hacer uso noble para los propósitos. Tenemos que trabajar con nobleza los asignamientos espirituales. Y entonces lo que debe de hacer usted y lo que debo hacer yo es que yo no me debo de conformar con menos. No me debo de conformar con poco. Debo siempre decirle, Señor, llena mi cántaro, llena mi vaso. Deje que sea Dios, hermano, el que lo use. No deje que sean los hombres que lo usen, sino que sea Dios el que tome el control de su vaso para que sea un vaso de honra. Y que obviamente en las manos de Dios ese vaso sea un instrumento conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios es el que te está usando, entonces Dios te va a usar con honra. Pero si no es Dios el que te está usando, puede ser entonces que seas un vaso de deshonra, porque te estás dejando usar humanamente. No es que eres un vaso de deshonra, sino que el que te está usando no es Dios. Amén. Amén. Digan amén los hermanos que tienen dones espirituales. Entonces los que tenemos dones espirituales tenemos que dejarnos usar por Dios. Porque si yo no me dejo usar por Dios, el uso de ese vaso va a ser de deshonra. Mire qué importante es, hermano, que venga una palabra. Mire, hermano, ¿cuándo fue? En abril, creo que el 23 de abril dijeron, se levantó un profeta por ahí, 23 de abril es el fin del mundo. ¿Qué pasó? ¿Ya estamos en cuánto hoy? Hoy es 18 de mayo, hermano. Pero ¿qué 23 de abril será que dijo ese? Porque, o sea, un vaso, ¿y qué quedó? En deshonra. ¿Por qué? Porque no se cumplió lo que dijo. Por eso la Biblia dice, ay de aquel que dice, así dice el Señor, y el Señor no ha dicho nada. Le estoy hablando del sentido aquí en la casa de Dios, aquí en la iglesia. Ahora, pasémoslo a nuestra familia, pasémoslo a nuestra casa. Dejémonos usar en nuestra casa como vasos, como siervos. Porque en la casa somos una cosa y en la iglesia somos otra, hermano. Ya se puso el ambiente así como pesado, hermano. En la iglesia somos ovejitas blancas, hermano. Y en la casa, hermano, es que la que nos conocen todos los defectos, los pies de barro, es la familia, hermano. Mire qué terrible. Pero esta noche, hermano, lo que estoy tratando de trasladarles, hay instrucciones. Viene Dios y te da una instrucción y te dice, no tienes que ser un vaso de deshonra, tienes que ser un vaso de honra que va a ser usado por la mano divina de Dios. Le regala palmas al rey, hermano. Vasos de uso noble. Acompáñenme a Filipenses 4:22. Aquí van a tronar los chicharrones. Mire qué interesante. Hay otra instrucción. Está Pablo escribiendo a los filipenses. Y entonces dice, los saludan todos los hermanos de aquí. Está en Filipo. Todos los hermanos de aquí los saludan. Especialmente, estoy leyendo la versión latinoamericana, especialmente los del palacio del César. O sea que habían cristianos que estaban en el gobierno, ahí en Filipo. Y hermano, interesantemente, cuando la Biblia habla de César, está hablando obviamente del emperador romano de aquel entonces. De ahí viene la palabra Cesarea, porque había una ciudad que así se llamaba Cesarea, porque César la había conquistado. Y entonces de ahí viene que la mujer tiene por cesárea. Y estaba leyendo, hermano, yo nací por cesárea, hermano. Y entonces dicen que los que nacimos por cesárea nunca nacieron, dice, hermano. Y entonces digo yo, como nunca nací, nunca voy a morir, hermano. Entonces bien que interesante, dicen que como uno nació por, no sé cuántos nacieron por cesárea, hermano, pero así dicen que el que nació por cesárea no ha nacido, dice.
que metió la mano el hombre ahí, hermano. Qué terrible está eso. Pero ¿sabe qué me dijo mi mamá? Los que nacen por cesárea son los más inteligentes del planeta. ¡Aleluya! Dije yo, gloria a Dios. Aunque no me digan amén, gloria a Dios, hermano. Ahora, el punto que le quiero señalar es que Pablo está enviándole instrucciones a la iglesia y está escribiendo. Y entonces le dice a la iglesia de los filipenses: los saludan todos los hermanos que están aquí, todos los que están fuera de esa ciudad. Y les dice a los filipenses: los saludan los hermanos, reciban los saludos de los hermanos. Amén, dicen los filipenses. Gloria a Dios. Y habían unos hermanos que trabajaban tal vez de soldados, o qué sé yo, trabajaban tal vez haciendo, hermano, ahí el imperio de César. Trabajaban barriendo los palacios, qué sé yo. Pero que trabajaban, tenían algún trabajo en el palacio, tenían algún trabajo. Pero lo importante es que el mensaje de Cristo había llegado a ellos. Entonces empieza Pablo a saludar. Pablo puede haber sido que en ese momento que está escribiendo esa carta está esperando un juicio, pero un juicio sobre él, porque recuerde que a él lo habían acusado de que obviamente predicaba el evangelio de una manera muy distinta y estaba esperando algún juicio. Pero ya Pablo les había trasladado el evangelio a los que estaban ahí, a los que estaban en ese imperio. Y el evangelio, hermano, se había empezado a difundir en todos los estratos sociales. O sea que Pablo, recuerde que era un predicador enviado a los gentiles. Y entonces ese evangelio que él llevaba se estaba empezando a propagar y a propagar y a propagar. Y empezó a unir gente, hermano, de otras ciudades como Cesarea, gente de Galicia, ¿verdad? De los Gálatas, hermano. Y cada una de esas ciudades que él predicaba. Y entonces se estaba creando un vínculo. Y entonces va a encontrar usted que en las cartas paulinas siempre hay saludos de Pablo. Los saludan los hermanos, los saluda Peneto, los saluda Prosilapio, todos los hermanos. Hay hasta lista de Pablo que empieza a decir: los hermanos de acá los están saludando. Los hermanos cristianos romanos, porque ahí el palacio del César era ahí en Roma. Cuando está escribiendo la carta Pablo ahí en Roma, se la manda a los filipenses. Entonces esos hermanos de Roma eran hermanos gracias a la unidad del Espíritu. ¿Aló? Entonces hay una instrucción a la casa, que en nuestra casa debe de haber una unidad espiritual. Mire, el tema del domingo del ayuno va a estar cardíaco, hermano. No lo he terminado, todavía estoy. Más bien ya le cambiaste el nombre, como 3 veces le he cambiado el nombre al tema. Al final no sé cómo lo voy a dejar. Pero hermano, estaba viendo unas cosas, las tenemos que ver en el ayuno. Y obviamente dejar que Dios nos rompa. Dijimos que mayo es el mes de que se rompen yugos. Mayo es un mes, hermano, complicado. Aparte de que es el número 5. Habla de gracia y habla de ministración de la mano de Dios. Pero viene Pablo, mire usted qué interesante, está ministrando las iglesias, está ministrando los cristianos que se levantan. Y lo que empieza a ministrar Pablo es unidad en el Espíritu. Y entonces dice: aquí hay unos hermanos que quieren conocerlos, pero no pueden ir hasta allá. Hay hermanos aquí en Roma que ya se convirtieron y que hay una unidad en Cristo y ahora somos los mismos. Y hoy también, hermano, hoy en día podemos ver eso mismo que está pasando a nivel mundial. Hay cristianos que a través de las redes sociales, hermano, publican, hermano, todo lo que está haciendo Dios en sus iglesias. Milagros que suceden. Usted y yo tenemos alcance a eso, porque la unidad del Espíritu, hermano, mire, el Espíritu Santo ha roto barreras culturales, barreras económicas, barreras sociales, y el evangelio se ha propagado. Hay lugares, hermano, que no se podía llegar antes con el evangelio, y hoy por medio del internet se está llegando al evangelio. Amén. Lo que quería el apóstol es que todos viviéramos como una familia, como la familia de Dios. Pero interesantemente, este es Pablo escribiendo, pero aquí encontramos a Juan, el apóstol del amor. Y viene Juan y envía cartas también. Y viene Juan y escribe en 2 de Juan 1:8, versión al día: cuidaos
de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procurad más bien recibir la recompensa completa. ¿A qué se está refiriendo Juan? Al evangelio que ellos están predicando. Versículo 9. Todo el que se descarría y no permanece en las enseñanzas de Cristo no tiene a Dios. Oiga eso. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y sí tiene al Hijo. Versículo 10. Si alguien os visita y no lleva esta enseñanza, perdón hermano, creo que lo leímos en un ayuno esto, pero le estoy hablando de la instrucción apostólica a nuestra casa. Y entonces dice, el que no lleve nuestra enseñanza, no lo recibáis en casa, ni le deis la bienvenida. Versículo 11. Pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Ay, pastor, entonces no tengo que dejar que nadie me visite. No, está diciendo del que no tiene la doctrina, del que no tiene la enseñanza, del que se apartó, dice ahí hermano, del que se descarría, es uno que se apartó, es uno que ya no tiene la enseñanza. Entonces, yo hubiera querido no leer ese versículo, pero estamos hablando de las instrucciones que viene apostólicamente hablando la Biblia, que tienen que haber en nuestra casa. Y una de ellas es que tenemos que guardar nuestra familia. Y el punto que le hablaba eran saludos de casa. Saludos. Y Pablo, por eso le digo, está más lleno de saludos en sus cartas, saludos de hermanos de la familia. Lo saluda fulano, lo saluda Perencejo, hermano, hasta dice en una de las cartas Pablo, Juan Marcos, que se había apartado del camino, está conmigo ahora y me es una ayuda al ministerio y también les manda saludos. Pero viene Juan y entonces empieza a ver que hay unos que no están mandando saludos. Bien, este dice, estos no les mandan saludos, estos los andan buscando en la casa. Entonces dice, ¿quieres tener bendición en tu casa? No recibas a cualquiera en tu casa. Silencio en la iglesia de Cristo de Benecer, ¿verdad? Ya le dije yo, cuando hay silencio es que está entrando la palabra, hermano. Porque hermano, esto es complicado. No le abramos la puerta a cualquiera. Mire, perdone que lo diga, hermano, pero la vez pasada me dijo un hermano, llegaron los TJ, pastor, y me tocaron la puerta. Usted ya sabe que son los TJ, ¿verdad? Sí sabe que son los TJ. Y me tocaron la puerta y yo, pastor, con todo lo que usted nos ha enseñado, me puse yo. No, hermano. Si la Biblia está diciendo que si no te llevan la misma enseñanza, que se te ha adoctrinado por años, no puedes, te haces cómplice de sus malas obras. Mire, hermano, lo complicado del tiempo que estamos viviendo ahora es que ya no podemos estar jugando al evangelio. Porque ¿cuántos quieren una familia de Dios? Familia de Dios, familia de Dios. Entonces usted le tiene que abrir la puerta a los que son de la familia. ¿Aló? Imagínense que llega a su casa uno que diga que es primo suyo y usted no lo conoce. Ajá, prima, le dice. Ajá, primo. Y usted, y se queda viendo con el marido. ¿Y este primo de parte de quién? ¿De tu abuelo, de tu tatarabuelo? No, hombre, no te acordás. Lo que pasa es que antes tenía pelo y ahora no tengo pelo, le va a decir. No te conozco. Entonces no podemos, mire, como estamos hablando de instrucciones a nuestra casa, no podemos permitir. Mire, hermano, una vez mi mamá me llevó una visita. Yo vivía con mi mamá. Bueno, mi mamá vivía conmigo en la cosa, porque yo pagaba la casa, yo pagaba la renta, yo pagaba la comida, yo pagaba todo. Entonces mi mamá vivía conmigo. Y un día llegó una visita a mi mamá, hermano, y se sentó ahí en la casa. Y de repente, hermano, en lo que se sentó, sacó un paquete de cigarros, hermano, y empezó a fumar. Y entonces yo estaba en el cuarto. Yo ya iba a la iglesia. Entonces empecé a, hermano, yo había sido fumador, pero Dios me había limpiado. Y entonces cuando empiezo a sentir el olor en la casa, hermano, salgo de mi cuarto y entonces miro al hombre este fumando, ¿verdad? Y llama a mi mamá y le digo, mamá, vení por acá. Por favor, decirle a ese señor que si va a fumar afuera de la casa, pero aquí dentro de la casa no me va a fumar. No, que mira, que no seas malcriado. No, permitime.
la casa yo la pago. Y yo soy el que decido quién entra y quién sale. No, ¿cómo le voy a decir eso? ¿Qué barbaridad me van a... no le vas a decir vos. Y me voy, hermano. Discúlpeme, señor. Yo soy Gustavo, el hijo de doña Norma. Y le voy a pedir un gran favor. No lo conozco. No sé quién es. Pero usted está haciendo algo que nunca se hace en esta casa. En esta casa somos cristianos. Es más, tengo un discipulado en esta casa. Y usted está fumando aquí. Así que le voy a pedir por favor, con todo mi corazón, que lo vaya a hacer afuera. Y me quedo viendo así, hermano. Si usted quiere fumar, yo no le puedo decir que no fume. Fume, pero no lo haga en mi casa. No, ahorita lo apago. No lo apague ahí, le digo yo, en el pero piso, hermano. Hermano, mire qué complicado es. ¿Por qué le estoy predicando esto, hermano? Porque a veces en nuestra familia tenemos suciedades, tenemos contaminaciones y revientan los problemas y dicen, ¿y por qué tengo este problema? ¿Por qué esta situación tan difícil? ¿Por qué no me ajusta el dinero? ¿Por qué me cortaron del trabajo? ¿Por qué me aplazaron en los estudios? ¿Por qué? Y empezamos a preguntarnos, pero no sabemos. Entonces la pregunta de esta noche es, hay una instrucción apostólica. ¿A quién le abriste la puerta de tu casa? Ay, hermano, no hay amenes. Entonces dejémoslo ahí, pues. Vamos a avanzar. 1 Corintios 14:35. Dice la Biblia, sigue el apóstol Pablo. Y si quieren aprender algo, está hablándole a las mujeres aquí, que pregunten a sus propios maridos en casa. Otra instrucción apostólica. Porque no es correcto. Mire, estamos aprendiendo esta noche. Dice el apóstol, no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Oiga lo que dice ahí. Entonces, voy a poner el equilibrio en este punto, porque obviamente tenemos que leer esos versículos, porque hay mucha controversia hoy en día. Que la mujer no tiene que predicar, que qué barbaridad, que qué iglesia esa, que ahí la mujer como predica, que hasta pastoras hay, y que la Biblia no habla de pastoras. Ya le mostré yo, ¿verdad? Cuántas mujeres pastoras hay en la Biblia. Y entonces, pero como no hay enseñanza, por eso el punto es, tiene que haber enseñanza en la casa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que aprender de nuestros padres. Si en la casa no hay un padre que te enseñe, entonces tienes que buscar un padre que te enseñe. No sé si me doy a entender. Porque a veces, hermano, tenemos familia, pero no tenemos padres. Y nos toca venir a la iglesia a aprender lo que en la casa no nos enseñaron. Entonces, estoy tocando este punto porque es muy importante. ¿Cómo es entonces que en nuestro ministerio permitimos que la mujer predique? Permitimos que la mujer cante. Si la Biblia dice que la mujer tiene que estar callada en la iglesia. ¿Cómo es eso? Es más, hay unos que se fueron al extremo y dicen, no, la mujer no predica y la mujer tampoco canta, pero permiten que la mujer profetice en la iglesia. Pero entonces, ¿cómo hacemos con el versículo? Estamos hablando de las instrucciones a nuestra casa. Está hablando entonces ahí de que no debe de haber discusiones en la iglesia. De eso es que está hablando el apóstol. Las que más discutían en la iglesia, ¿sabe quiénes eran? Las mujeres. Porque cuando dice, y la mujer calle, pero más adelante dice Pablo, la mujer que ora o profetiza. Ay, pero ¿cómo hacemos si está diciendo que se calle? Me está dando a entender, hermano. Es que no está hablando de eso. Está hablando de que no discuta en la iglesia. Porque las que más discutían eran las mujeres. Hermano, yo le dije la mujer tiene un espíritu muy sensible. Dígame, las mujeres. Las mujeres, hermano, Dios les habla, pero hermano, perdón. ¿A quién se le apareció primero el ángel Gabriel? ¿A José o a María? A María. ¿A quién se le apareció Jesús después de resucitado? A María Magdalena. ¿Por qué no se le apareció a Pedro después de resucitado Cristo? ¿Por qué no se le apareció a Tomás? No, se le apareció a María Magdalena. Eso lo vamos a ver en otra ocasión.
¿Por qué? El punto es que aquí no se está hablando de que la mujer no tiene que ejercer ministerio. No, eso quedó en el antiguo pacto. Cristo vino a la cruz a morir, a derramar su sangre para cancelar la deuda. Y ahora la mujer, hace 1985 años, tiene una mejor posición y Dios la ha levantado y le ha dado dones, le ha dado talento y le ha dado ministerio para que predique con orden la palabra del Señor. Dele palma fuerte al Rey, hermano. Aquí está hablando de discusiones desordenadas que habían en la iglesia de Corinto. Mire, hermano, la iglesia de Corinto es una iglesia que hay que estudiarla porque hay dones, hay manifestaciones de dones. Es una iglesia donde había Espíritu Santo, había avivamiento. Pero también, si usted lee 1 Corintios 5, va a leer que habían problemas ahí. El hijastro viviendo con la madrastra. Habían desórdenes sexuales. Pero también habían problemas de discusión. Entonces viene y da una instrucción el apóstol. Díganme los maridos aquí. Díganme los maridos. De los primeros que tienen que estar al pie de la letra con la doctrina son los hombres. No, pastor, es que esa escatología, esas cosas que se inventa usted ahí, no. Y cuando la mujer le pregunte. Dice la Biblia aquí que le tiene que preguntar ¿a dónde? ¿A dónde, hermano? En la casa. ¿Usted cree que la mujer le va a preguntar, oíme, ¿cómo quedó el chema? Eso no le va a preguntar. ¿Qué es lo que le va a preguntar? Le va a preguntar de cosas que no entendió en la iglesia. Y el marido le dice, no, fíjate que yo tampoco le entendí. Pues entonces. Por eso es importante que debemos de entender que el mandato de Pablo aquí no era un mandato impropio, sino que era un mandato con otro enfoque que se le ha dado, otro tipo de interpretación. Que su esposa no trate de imponer enseñanzas. De eso estaba hablando. De que la mujer no tiene que venir a imponer doctrinas a la iglesia. El que pone o el que estabiliza la doctrina, el que impone la doctrina es el apóstol. Amén. Es el que pone doctrina. Pero la mujer no puede venir a cambiar lo que se está enseñando. Pero ¿por qué tiene que usar velo la mujer? Y en el culto, hermano, y el pastor predicando, la mujer que ahora profetiza descubre pero ¿por qué me voy a poner? No me quiero tapar. No se tape entonces. Porque no se trata de imponer. Se trata, hermano, de poner una sinergia de enseñanza, lo transmitido ministerialmente. Y la mujer obviamente no entiende. Pregúntele a su marido. Perdón. 1 Timoteo 5:17. Mire lo que dice la Arcas Fernández. Estamos hablando que tiene que haber enseñanza en la casa. Por eso es que lo he estado llevando estos viernes a usted. ¿Qué cosas hay en las casas? En las casas, hermano, comenzaron iglesias. En la casa, hermano, de muchos cristianos comenzaron iglesias. La iglesia de la Odisea comenzó en la casa de aquella mujer, de Ninfa, ¿se recuerda? Entonces, mire lo que pasa aquí en 1 Timoteo 5:17. Versión Arcas Fernández. Los responsables que desempeñan con acierto, oiga lo que dice, el cargo de dirigentes en la iglesia, merecen un trato especial. Sobre todo los que se afanan en la proclamación del mensaje y en la enseñanza. Son dos cosas distintas. Una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Ya lo dice la escritura, dice Pablo. Estoy hablando de instrucciones a la casa. No pongas bozal al buey que trilla. Y también el que trabaja tiene derecho a su salario. Porque le estoy leyendo el Arca Fernández para que lo entendamos mejor. La versión suya dice: no pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. ¿Por qué le estoy poniendo este punto? Para ponerle el equilibrio. Porque entonces no está hablando de que no predique. Sí puede predicar la mujer, y si la mujer predica, entonces tiene doble honra. Porque está hablando entonces de aquellos que son responsables, que se desempeñan con acierto en el cargo de dirigentes de la iglesia, merecen un trato. Eso dice que es una doble honra.
Entonces, si usted escucha o conoce a alguien que se para en un púlpito y predica, tiene doble honor. Eso lo está dando como instrucción el apóstol. Voy a poner algo aquí como, hermano, lo enseñamos en la doctrina. Yo no sé a la gente por qué se le olvida, hermano. Yo a veces quiero volverlos a meter a todos a corderitos, porque digo, ¿cómo se les olvida la doctrina? ¿Se acuerda que hablamos del sistema de la gracia y el sistema de gobierno? ¿Se recuerda? Una cosa es sistema de gracia y otra cosa es sistema de gobierno. En el sistema de la gracia es o todos en el piso o todos en la cama. ¿Aló? ¿Está conmigo, hermano? En el sistema de la gracia es o todos en el piso o todos en la cama. ¿Por qué? Porque todos somos iguales, hombres y mujeres. ¿Aló? Hombres y mujeres iguales. Trato igual. Pero en el sistema de gobierno ya cambia la cosa. Debemos de respetar a las autoridades. Silencio, parece enseñanza familiar más bien, ¿verdad? Perdone, pero estamos hablando de la familia. Usted tiene hijos y tiene esposa. En el sistema de la gracia son iguales. Cuando están metidos en la presencia de Dios, cuando están adorando, cuando están alabando, son iguales. Porque el Espíritu Santo a todos los tiene por igual, en la unidad del Espíritu. Amén. Pero una vez que llegan a la casa, ¿quién es la cabeza en la casa? El papá. Entonces el trato es distinto. Ahora vamos, porque aquí dice los que tienen un cargo en la iglesia, pero tienen una familia. Entonces quiere decir que si usted va a poner una persona a predicar en un púlpito, tiene que tener el respaldo de un buen testimonio en su casa, sea casado o no sea casado. ¿Aló? Ay, pastor, yo pensé que nos iba a hablar de otra cosa, pastor, de que 2 carros para la casa, uno para la mujer y uno para el hombre, y que nos iba. Perdóneme, hermano, pero estos son instrucciones a la casa. ¿Cuántos quieren tener una familia bendecida? Si no entendemos el orden, sistema de gracia y sistema de gobierno, estamos en la calle. En el huerto había sistema de gracia y había sistema de gobierno. ¿Quién era la cabeza en el huerto? Dios, cuando Él descendía. Y de Dios dice, de Dios hizo al hombre. Y el hombre, gloria de Dios. Y después del hombre, Dios sacó a la mujer. Y la mujer es gloria del hombre. Pero no fue hecha primero la mujer y de la mujer sacaron al hombre. No, fue al revés. La mujer salió del hombre. Ese es el sistema de gobierno. Pero en el sistema de la gracia, Adán y Eva, los dos son iguales. No sé si me doy a entender. Entonces lo mismo pasa en nuestro tiempo. Una instrucción a la casa es, entonces viene el apóstol y dice, tiene que haber enseñanza. Si el padre de familia en su casa no le enseña a sus hijos, va a tener hijos desobedientes. Porque el niño no va a entender lo que es sistema de gracia y sistema de gobierno. Todo lo que el niño le pida se lo da el papá. Entonces, ¿quién manda? ¿El niño o el papá? El niño es el que manda. Quiero una pelota Rusia 2018. Y el papá, sí, ¿de qué color la quieres? ¿De qué equipo la quieres? No, enséñele. ¿Quiere una? Gánesela. ¿Ya hizo sus tareas? ¿Ya hizo sus deberes en la casa? ¿Se portó bien con su mamá? ¿Se portó bien con su papá? ¿Cómo se portó con su abuela? Entonces todavía no. Tiene que haber enseñanza en la casa. Entonces mire qué sucede. Como nosotros venimos de hogares disfuncionales, ¿dónde cree que vienen a pegar todos los cuetazos? En la iglesia. Y entonces el pastor y la pastora tienen un encontronazo, porque hay un choque de culturas. Por eso es que la iglesia, mire hermano, la iglesia de hoy en día se han convertido en clubes sociales,
Porque no quieren enseñarle a la iglesia el verdadero orden divino. Y entonces le permitimos toda la gente que quiera venirse como quiera venirse a la iglesia, con pantalones cortos, pantalones pegados, con pelo rapado, las mujeres con de todo, los hombres con aritos, las mujeres sin aritos. Y hacemos, hermano, y no sabemos si estamos en una iglesia o estamos en el cine. ¿Por qué? Porque no hay enseñanza en la casa, mucho menos en la iglesia. Entonces nuestras familias, hermano, perdóneme, vaya, mire la sociedad afuera cómo está. ¿Sabe usted, hermano, que en la sociedad hoy, si una mujer le está dando pecho a un niño en el parque, la pueden hasta denunciar? Pero si una mujer se quita la blusa en el parque y anda, nadie le dice nada. Le dice, está imponiendo la moda. Entonces, hermano, dice la Biblia que en los últimos días van a haber hombres que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Entonces, ¿qué pasó ahí? No hay enseñanza. ¿Y sabe qué es lo peor? Es cristiano, le van a decir. Un hermano me dijo un día, pastor, ya oyó a qué alabanza. ¿Qué alabanza? Le dije yo, y era un gran reggaetón, hermano. Y qué lindo. Le digo yo, eso, pero escuche la letra, pastor, la letra. No, le digo yo, porque no hay enseñanza. No cantamos aquí para que lo que hacemos aquí en la tierra se cante en el cielo. No es así. Tenemos que meternos en lo secreto, como vimos el martes, para ver qué es lo que se está cantando en el cielo, para traerlo y cantarlo aquí en la tierra, no al revés. Pero ¿cuándo empiezan a suceder esas cosas? ¿Cuándo empiezan a suceder esas cosas? Cuando no hay enseñanza en la... Dios santo, se me acabó el tiempo, hermano. Efesios 6:1, rápido, vamos ahí rapidito. Dígame los hijos. Dígame los hijos. Mire lo que dice Efesios 6:1, versión de lenguaje sencillo. Hijos, obedezcan a sus padres. Mire lo que le está diciendo, ustedes son de Cristo. Y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Creo que la versión suya dice honra a tu padre. Pero mira cómo dice aquí, obedezcan y cuiden. No, pastor, yo ya me casé, ya mi mamá usted nos ha enseñado el que se casa quiere, y que la mamá no tiene que vivir, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. Amén. Pero su mamá va a seguir siendo su mamá, y su papá siempre va a seguir siendo su papá. Entonces hay un mandamiento: obedézcalo y cuídelo. Entonces este cuarto punto es: tenemos que tener cuidado en la casa. Ahora, ¿por qué hay hijos que no cuidan a su papá y a su mamá? Porque en la casa no les enseñaron a obedecer a su papá y a su mamá. Solo, bueno, usted, hijo mío, tiene que saber, mire, lo que a usted le interesa es estudiar, salga de la universidad, cásese y se me va de la casa. Entonces llega un momento que el hijo, hermano, dice, no, ya me gradué, pues ya nos vemos, adiós. Perdón, la cultura estadounidense eso hace. Y allá los papás, hermano. ¿Y qué hacen cuando el papá ya está viejito? Pues inventaron los asilos. Allá van a meter al viejo y a la vieja al asilo, que los cuide otro. Perdónenme, pero el primer mandamiento con promesa lo estamos echando al cesto de la basura. ¿Por qué, hermano? Porque no hay obediencia a los padres. Entonces, mire, dice la Biblia que va a venir el espíritu de Elías, y que Elías se va a hacer presente en los últimos tiempos. Va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque no hay enseñanza en la casa. Porque las instrucciones que fueron dadas apostólicamente nos olvidamos. Mire qué terrible es, hermano,
Cuando no tenemos cuidado en la casa. Por eso yo quería trasladarle esto. Y el tiempo ya se me está acabando. 1 Timoteo 5:14 dice: por tanto, hasta voy a tomar un poquito aquí de dulce, hermano, porque está terrible esto. Por tanto, un decreto apostólico: quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden, oiga eso, hermano, su casa, y no den al adversario ocasión de reproche. Ok, ese versículo hay que discernirlo bien. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando en la iglesia que pastoreaba Timoteo? Había mujeres que habían quedado viudas porque obviamente, hermano, eran romanos. Algunos no eran judíos y salían a la guerra, y las mujeres quedaban viudas a temprana edad. En el tiempo antiguo, por si usted no lo sabe, una muchacha de 15 años se podía casar con un hombre de 30 años y no había problema. Dicen que María tenía 15 años cuando se desposó con José. José la desposó porque en Israel el hombre, al tener mayor de edad, era a los 30 años. Cuando era un hombre maduro, entonces él ya podía desposarse a los 30 años. El hombre no se podía casar joven, se tenía que casar después de los 30 años. Y entonces dicen que esa es la historia, que cuentan que más o menos María tenía 15 años y José 30 cuando se desposó con ella. Pero resultaba que habían unos que se iban a la guerra, y entonces esas mujeres que se habían casado con esos hombres quedaban viudas de muy temprana edad. Entonces por eso, mire, hermano, por eso tenemos que entender lo que dice la Biblia. Entonces viene Pablo, y mire que hasta para eso hay consejo bíblico. Viene Pablo y dice: hay viudas que están jóvenes, tienen derecho a volver a rehacer su vida. Poquitos amenes. Gracias a Dios aquí no hay viudas, ¿verdad? O si hay. Bueno, no sé. Pero si hay una viuda que está joven, ¿qué le está diciendo el apóstol? Cásese y tenga hijos. O sea, hermano, que ya le están mandando la bendición de multiplicación de una vez. No, pastor, yo quiero que me digan: quiero una casa de 3 pisos. No, pero le está diciendo: cásese y va a tener hijos. Le está diciendo: cuide su casa. Entonces, hermano, aquí yo no me tengo que preocupar. Mire, como pastor tengo la obligación de velar porque usted se comporte bien en su casa, y máxime si usted está sirviendo en la iglesia. Como pastor tengo que velar por eso. Pero el que tiene que cuidar su casa es usted. ¿Aló? Yo no le tengo que cuidar su casa. Yo tengo que cuidar mi casa, porque yo voy a dar cuenta por mi casa, y usted va a dar cuenta por su casa. Aquí no es, hermano, mire, aquí no se trata de que, bueno, el pastor que dé cuenta por mi casa. No, hermano. Como padre de familia, mire el trabajo de un ministro. Tiene que dar cuenta por su familia, tiene que dar cuenta por la iglesia, y tiene que dar cuenta por su propia vida. Entonces, esto se trata, hermano, de que no solamente es: ay, me voy a casar y voy a ver qué hago. No, hay que ver todos los puntos. Como maridos tenemos que cumplir, dice 1 Corintios 7, el deber conyugal. Silencio en la iglesia. No hay cipotes, ¿verdad? Hoy, o si hay, no hay, ¿verdad? Pero, hermano, nos está hablando de responsabilidades matrimoniales. Nos está hablando la Biblia de responsabilidades como hijos con nuestros padres. Y nos está hablando de responsabilidades en la iglesia cuando hayan viudas. Ahora, ¿de qué viudas está hablando el apóstol aquí? No está hablando de las viudas arriba de los 60, porque dice las viudas que ya están más viejitas, dice ahí unas versiones, ahí las que están más viejitas, arriba de los 60. Esas, dice, la iglesia tiene que ver cómo las ayuda. Pero las que están de 24 años y viudas, hermano, esa se puede volver a casar, hermano. ¿Aló? Lo miro bien serio hoy, hermano. Lo miro así como callado. Dele palmas al Señor, hermano. Dele palmas al Señor. Estoy leyendo Biblia. ¿Sabe de qué va a servir vamos a tener que hablar un día solo de las viudas. La Biblia dice que la viuda, no la viuda sin marido,
Dice que tiene que estar en el altar de la iglesia orando. Son responsabilidades que le da a la viuda. O sea, tendríamos que ver un estudio solamente de viudas, hermano, las viudas de casa. Entonces aquí Pablo lo que diga es: no le den ocasión al enemigo de que pueda haber un mal testimonio. Porque estaba pasando, mire hermano, hasta lo que había pasado en la iglesia del principio. Entonces viene el apóstol y da instrucciones para cuando pase este caso, se tiene que hacer de esta manera. Ya le ayudaron un tiempo, sí, pero vaya que busque marido. Hermano, perdón, yo lo estoy predicando con libertad porque sé que no hay viudas de 24 años aquí, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, dejo el punto ahí. Primera de Pedro 4:17. Versión Corona de Jerusalén. Este es complicado, hermano. Dice: porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio. ¿Por dónde? Por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, está hablando aquí Pedro, ya no es Pablo ni Juan, es Pedro. Y si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en la buena noticia de Dios? Entonces, hermano, el punto aquí es que Dios te da una instrucción: tu casa va a ser salva. Vas a empezar a dar cuenta primero por tu casa. Entonces viene Dios y dice: te voy a dar una oportunidad de vida. Hermano, lo que estamos viviendo hoy, hermano, perdóneme, usted que está sentado hoy oyendo palabra, Dios le ha dado ese privilegio de oír palabra que trae vida. No, pastor, es que el tema de hoy sí está como amargo. El martes sí nos reímos, pero hoy viernes está bien amargo. Hay medicina que es rica, pero hay una medicina, hermano. Ay, qué amarga. Pero esa medicina es la que te va a llegar, hermano. Yo no sé cuántos probaron aquí ese de bacalao. ¿Cómo es que se llamaba, hermano? Aceite de bacalao. Era bueno para la tos, ¿verdad? ¿Existe todavía? Sí, pero nadie lo compra. Si lo compra todavía la gente. No, es que ahora están otros que son más ricos, ¿verdad? Ahora viene con sabor. Y porque antes no lo hacían con sabor. A mí me tocó, hermano, tomarme. Y mi mamá a veces me decía: vos estás bien mal, agarrarlo a tucún. Me decía: Dios santo, hermano. Hermano, pero perdón, lo que le quiero tratar de trasladar es: hay cosas que son amargas, pero te tienen que servir, iglesia. Porque Dios lo que quiere es darte oportunidad de vida. Él no te quiere ver perdido. Él te quiere ver salvo a ti y a toda tu familia. Déselo fuerte al rey, hermano. Y entonces dice que el juicio va a comenzar por casa. ¿Por dónde va a comenzar, hermano? Por la iglesia. ¿Cuántos somos iglesia del Señor aquí? Entonces el juicio va a comenzar por nosotros. Ay, no, pastor, entonces mejor ya no vengo a la iglesia. Ay, y mire lo que dice al final: ¿qué fin van a tener los que no son de la iglesia? ¿Qué fin son los que no creen la buena noticia? Hermano, hay gente que se le está predicando el arrebatamiento por la radio, por la televisión, por las redes sociales, por el Facebook. Se les manda un mensajito y no creen, hermano. Y lo peor es que es gratis, no se paga, hermano, es gratis. Y la gente no cree. Por eso viene Dios y dice: va a haber un tiempo, hermano, que se va a acabar la gracia. Y estamos, hermano, en tiempos así, mire, hermano, donde el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina, hermano. Mire, yo no sé cuántos vinieron el domingo. Levanten la mano los que vinieron el domingo en la tarde. El domingo en la tarde, levanten la mano. Ok, lastimosamente tuvimos un problemita con la prédica y no la podemos subir. Pero hablamos algo de los extranjeros. Creo que una versión que le leí decía alienígenas. Van a venir de afuera. Y le está diciendo a Israel: y te van a provocar líos, conflictos. Sí, pero no está hablando alienígenas que van a venir de Marte, de Júpiter. Está hablando de gente externa que va a venir a causarle problemas a Israel. Y perdóneme, hermano, perdóneme.
usted vaya a ver el conflicto ahorita en Israel. Vaya a ver el conflicto. ¿Qué tenía que andar haciendo el yerno de Trump ahorita en los 70 años, el martes, que andaba en Israel? Ese es un extranjero. Es que si le digo alienígena se va a imaginar usted con color verde y con antenitas, ¿verdad? No, ese es un extranjero. ¿Qué tenía que andar haciendo ahí? ¿Será que es judío? Pregunto. ¿Qué tenía que, hermano, perdón? Y mire qué terrible. El juicio va a comenzar por la casa de Dios. Entonces, hermano, si yo estoy, hermano, somos una generación que nos está tocando ver con nuestros ojos las noticias que están en Mateo capítulo 24, que lo habló Cristo. Se levantará nación contra nación, se levantará reino contra reino. El padre con su hijo, el hijo matará al padre, la madre, hermano. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo, hermano? Entonces el periódico de hoy en día, Mateo 24. Pero todavía no es el fin, dice el Señor. Esto solamente es principio de dolores. Entonces viene Dios y lo que nos está diciendo es: muy pronto voy a llegar a traerte. Porque el fin, hermano, de las cosas va a ser pasado por un juicio. Y si el juicio comienza por nosotros, hermano, ¿cómo es que va a comenzar con nosotros? Con el arrebatamiento. ¡Uf! Te llegó el Señor. Y te va a llevar al bimá de Cristo. Y te va a decir el Señor: vamos a ver. Y entonces ese es el juicio. Y los que se quedaron. ¿Y sabe hasta qué va a haber, hermano? En ese bimá dice la parábola que uno no andaba vestido de bodas. Y el Señor le dijo: hey, ¿y tu vestidura? No, es que yo de colado me vine. Hey, agárrenlo y sáquenlo, hermano. Eso lo dice Daniel 12:2. Van a regresar avergonzados algunos familiares nuestros, hermano. Y vea, dice Pablo, que yo siendo heraldo no venga también a ser reprobado. Porque, hermano, qué bonito predicarlo. Pero también el juicio comienza por los primeros. Doble honra, dijimos. Los que predican son dignos de doble honra. Hay que tenerlos en doble honra. Los que nos enseñan, amén. Pero también van a ser los primeros que tenemos que dar cuenta. Esto es complicado, hermano. Por eso, mire, hermano, por eso es que usted enséñele a sus hijos también a ser consagrados. Enseñémosle a nuestros hijos que tienen que estar limpios. Que no tienen que estar viendo este montón de cosas sucias y obscenas, hermano, que están saliendo en el internet. Cosas terribles. Ay, hermano, mire, tengo que decirle más cosas, pero solo me quedan 3 minutos. Primera de Pedro leímos, ¿verdad? Ok. Primera de Pedro, perdón, hermano. Sí, ¿verdad? 4:17. Ahora primera de Pedro 2:5. También vosotros, dice Pedro, como piedras vivas, sed edificados. Oiga lo que dice: sean edificados como casa, como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire, nos han estado invitando a predicar a varios lugares y a otras congregaciones que no tienen la doctrina que nosotros tenemos. Entonces las hermanas me preguntan: pastor, ¿usamos el velo? Estamos hablando que somos miembros de una familia. Estamos hablando que tenemos una doctrina en la cual fuimos enseñados. Estamos hablando que tenemos que edificar la casa. ¿Cómo es posible de que aquí usted usa velo y afuera allá, cuando va a otro lugar, no va a usar el velo? Entonces, qué buena nueva le estamos llevando a la nación. No, pastores, que nos dicen que somos muy religiosos. Sí, pero dice ahí, hermano, que hemos sido edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios. Y si usted se va a leer, hermano, en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecía el sacrificio, todo el pueblo veía. Hermano, perdóneme, esta ciudad de Tegucigalpa tiene que conocer a un Dios verdadero.
Y nosotros tenemos a ese Dios verdadero en nuestro corazón. Tenemos que predicarlo con nuestro ejemplo a donde vayamos, a donde nos paremos, porque somos hijos de Dios, somos casa de Dios, somos familia de Dios. Ah, no, yo solo uso velo, pastor, cuando estoy en mi casa solito, o solita, perdón, dicen las hermanas, que nadie me mira. Pero tenemos que entender que nuestro testimonio va a poder salvar a otro, hermano. La iglesia que se cubre, perdón, hermano, es la iglesia que reconoce al rey. Ay, pastor, Biblia, le puedo poner mucha Biblia, 1 Corintios 11, que nos habla del atavío de las mujeres, pero vámonos a la figura. Cuando Eleazar viene con Rebeca, ¿se recuerda? Y viene Rebeca montada en el camello es figura de los pastores, de los ministros. Cuando Rebeca ve a Isaac es figura de Cristo, Rebeca es figura de la iglesia. Se baja del camello Rebeca. ¿Y qué es lo que hace? Se cubre y se postra. Recuerde que Isaac salió al encuentro de Rebeca, no había ni llegado a la casa. Está hablando de arrebatamiento. Eleazar, figura del Espíritu Santo. Los camellos, figura de los pastores. Rebeca, figura de la iglesia. Isaac, figura de Cristo. En la iglesia que es, hermano, tenemos que ser miembros de la casa de Dios, miembros de la familia. ¿Cómo te reconocen los ángeles? ¿Que eres la novia? Porque te pones el velo. Pastor, yo que soy varón y no me cubro. Sí, pero usted está bajo una cobertura que predica que la mujer se debe de cubrir. Hermano, perdón, diga conmigo, no me enojo, pastor. Pero una hermana que se cubre, que está en el ministerio y se cubre, y de repente por cosas de la vida se va de la iglesia y se va a otro ministerio que no se cubre, perdóneme, pero este es punto mío, apúntemelo a mi cuenta. Apostata, retrocede. Porque no puede ser de que te revelaron el velo. Perdón, hermano. Estoy hablando con libertad, ¿verdad? No puede ser que te revelaron el velo y ahora ya no te revelaron el velo. ¿Cómo es eso? No puede ser, mire, una hermana que estaba, creo que fue en una promoción 4 de corderitos por ahí, se graduó y todo, hermano, y ya quería servir, pero nunca usó velo. Y entonces se apuntó en un equipo, hermano, y un día que vengo entrando, la veo sin velo, sirviendo. Entonces le digo, hermana, ¿y su velo? Estamos hablando que tenemos que edificarnos, instrucciones. ¿Y su velo? No, pastor, yo nunca he usado velo porque no me lo ha revelado el Señor. Perdóneme, pero entonces no puede servir. Si no puede usar velo, yo no puedo imponérselo. No puedo imponérselo. Pero si está sirviendo, sí tiene que usarlo. No lo quiere usar, entonces siéntese y reciba la palabra sin usar velo. Porque el velo es revelación. No sé por qué me detuve en el velo, hermano, pero a alguien le está hablando el Señor, hermano. Ay, hermano. No sé si alguien, perdóneme, regáleme 5 minutos, hermano. Hebreos 3:4, ¿quién me lo busca, por favor? Hebreos 3:4, que no lo traigo. Está hablando que hay un constructor de la casa. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan. Si Dios no está en este lugar, en vano estaría predicando. Pero mire lo que dice Hebreos. Vamos a ver. Está hablando de Moisés. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las casas es Dios. Ahí está hablando que a Moisés le dieron los planos para hacer el tabernáculo, la casa de Dios. Pero no quiere decir, porque le está diciendo Pablo en esa carta a los hebreos, les está diciendo, ustedes han idolatrado a Moisés por toda la revelación que Dios le dio a Moisés. Pero no fue Moisés, fui yo el que le di la revelación para que Moisés me construyera casa. Entonces por eso está diciendo ahí, no es mayor. Está hablando, lástima que no lo traje, hermano, pero está diciendo, el constructor de todo es Dios.
Ok, termino. Usted ya se me puso serio, hermano. Apocalipsis 3:20. Termino con este. Los de alabanza suben, por favor. Yo estoy a tu puerta. Oiga lo que dice Cristo. Yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré, dice esta versión del lenguaje sencillo, entraré en tu casa y voy a cenar contigo. Pregunta de examen. ¿Por qué dice ahí tres cosas importantes? El que oye, una cosa solamente es oír, pero dice el que abre, el que hace la acción. Entonces Cristo entra, pero hay un punto muy importante: y cenaré. ¿Por qué no dice almorzaré? ¿Por qué no dice desayunaré? Está hablando de Santa Cena. ¿Se da cuenta, hermano, lo importante que es la doctrina? No, pastor, en mi casa. Hermano, perdone, usted es el sacerdote de su casa. Si a usted sus hijos no lo ven participar de la mesa, ellos también nunca van a querer a participar de la mesa. Por eso le puse al punto yo: Jesús en casa abre la puerta. Aquel que le abrió la puerta a Cristo participa. El que no le ha abierto la puerta a Cristo no participa. Mire, hermano, perdón, lo digo ahorita. ¿Y sabe por qué lo predico con libertad? Porque la Santa Cena va a ser hasta junio. Yo a veces me quedo arriba y veo cuando los hermanos están impartiendo los elementos del pan y del vino, y veo que algunos no participan. Y desde arriba digo yo: perdón, hermano, me quedo, me dan ganas de, pero me muerdo la sin hueso. Y digo yo: no le han abierto el corazón a Jesús todavía. Instrucciones. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 11:23: porque yo recibí del Señor. Y entonces les dice que la noche que Jesús murió, esa noche tomó pan y tomó vino. Está dando las instrucciones en 1 Corintios 11:23 Pablo, de lo que tiene que suceder en la casa. Oh, hermano, pero mire Apocalipsis 3:20. Yo estoy en la puerta de tu casa. Te estoy tocando la puerta. Estás oyendo y no me has abierto. ¿Qué esperas para abrirme? Eso te está diciendo el Señor esta noche. ¿Qué esperas? Te he hablado por profecía. Te he hablado por palabra de profecía. Te he hablado por la Biblia, por mi palabra, la palabra profética. Te he hablado por la predicación de la palabra. Te he hablado por la enseñanza doctrinal. Te he hablado por la radio, por la televisión. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo las instrucciones? Ahora te toca abrir la puerta. Abre. Él es, hermano, mire, Jesús es un caballero. Él toca. Él toca. Él no se mete a la fuerza. Este evangelio es voluntario. Todavía no hemos llegado al tiempo del evangelio impuesto, porque después de la tribulación, de los 7 años, si la tribulación comenzara hoy, el evangelio impuesto comenzaría 7 años después, porque en el milenio el evangelio va a ser impuesto, y ahí se va a cumplir aquel pasaje que dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero ahorita no es ese versículo. Ese versículo es para el milenio. Ese versículo es un versículo escatológico, porque se va a cumplir cuando venga el reino milenial. Ahorita estoy tocando la puerta de tu corazón. Quiero que se ponga de pie esta noche, así con esa actitud solemne, que podamos decirle al Señor: quiero que mi casa, quiero que mi familia completamente
podamos todos entender las instrucciones. Hermano, los hondureños tenemos una cualidad. Cuando compramos algo, nunca leemos el manual. Jamás. Nunca leemos las instrucciones. Cuando ya no podemos usar la cuestión que compramos y el manual que le hicieron y las instrucciones que dicen. Pero cuando ya hemos echado a perder lo que teníamos en la mano. Esta noche te está diciendo el Señor: te estoy dando las instrucciones para que no se eche a perder tu casa. ¿Cuántos quieren que una casa sea salva, hermano? Que su casa sea salva. Pongamos atención a las instrucciones. Amén. Tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser,